Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Mala Esposa y Política, en Ezequiel capítulo 16, versículo 10, capítulo 16 y 17. Señor, eres maravilloso, no hay otro como tú. Te agradecemos tu palabra, te agradecemos este tiempo, esta oportunidad, te agradecemos otro día de vida. Te agradecemos, Señor, la habilidad que tenemos de poder elegir servirte, buscarte, darte gloria y honra como la mereces. Háblanos a través de tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Mira aquella persona que esté luchando, Señor, con escudriñar tu palabra, que esté luchando con creer y confiar en ti. Espíritu Santo, manifiéstate, muévete, toma control y asimismo que sea tu voluntad sobre sus vidas y sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que podemos ver entonces, hermanos, asimismo que continuamos el análisis, ¿verdad?, de lo que son los pecados de Judá. En palabras fuertes y sermones vividamente ilustrados, vemos que Ezequiel presenta a la nación como la esposa infiel que lascivamente ha ido en pos de otros dioses. Este adulterio espiritual la ha llevado a alianzas políticas insensatas, como por ejemplo se menciona lo que son las águilas en el capítulo 17, que solo pueden terminar en desastre, los leones enjaulados del capítulo 19, pero entra la imaginería también de ruina y de destrucción. El profeta presenta un ramo de esperanza. La indigna vid, que se encuentra seca, será reemplazada por un cedro productivo de figura de justicia futura. Y el pueblo de Dios será restaurado a una adecuada relación a sí mismo con él. Entonces podemos ver acá el capítulo 16 que nos muestra que el mensaje, ¿verdad?, que es compartido recuerda a sí mismo a Jerusalén acerca de su anterior condición de menosprecio entre las naciones cananeas, utilizando el lenguaje figurado de una niña pequeña que crece hasta convertirse en una mujer madura. Dios le recuerda, ¿verdad?, que Él le había levantado desde un nivel muy bajo a una gloria grande como su esposa. Sin embargo, viene a sí mismo y traiciona lo que es la confianza de Dios que había puesto en ella y se prostituyó entre las naciones paganas, adoptando sus costumbres. Si lo dejamos a Dios afuera para cualquier cosa, aún en la educación, la familia, la carrera o el placer, lo estamos abandonando, hermanos, de la misma forma. Dios tiene que estar metido en nuestras vidas en medio de todo. Canaán era el nombre antiguo del territorio tomado por los hijos de Israel. La Biblia a menudo utiliza ese nombre para referirse a todas las naciones paganas y corruptas de la región. Los heteos y los amorreos eran dos naciones, por ejemplo, cananeas que eran conocidas por su maldad. Pero ahora Dios dice a su pueblo que no es mejor que los cananeos. Así que, hermanos, mire qué imagen. Eso es en el versículo 16:3. Y di, así ha dicho Jehová, el Señor sobre Jerusalén, tu origen de nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Así que en otras palabras, comparando los hermanos, ¿verdad?, con una nación que no le servía a Dios. Qué, qué comparación tan, ¿verdad?, fuerte para las personas que entendían en aquellos momentos, que ellos sabían que se estaba diciendo. Dios se preocupó y amó a Judá solo para verlo irse en pos de otras naciones y dioses falsos. La nación había crecido a la madurez y se había vuelto famosa, pero se olvidó de quién le había dado la vida. Esto es una ilustración de adulterio espiritual llamado, escuche esto, adulterio espiritual. Otra palabra que es más común, más técnica, es la palabra apostasía, que es apartarse del único Dios verdadero. En la medida en que usted se vuelve sabio y más maduro, no se aparte del único que realmente lo ama. Los cananeos practicaron el sacrificio de niños antes de que Israel invadiera su tierra. Sin embargo, estaba estrictamente prohibido por Dios en Levítico 20 del 1 al 3. Y en tiempos de Ezequiel, no obstante, el pueblo estaba sacrificando abiertamente a sus propios hijos, hermanos, como dice Segunda de Reyes capítulo 16, versículo 3 y 21:6. Jeremías confirmó que esta era una práctica usual. Jeremías 7, 31, 32 y 35. Debido a tales actos perversos entre el pueblo y el sacerdocio, el templo ya no era un lugar en el que Dios pudiera habitar. Cuando Dios entonces vino y abandonó el templo,
dejó de ser el guía y el protector de Judá. Y las acciones de los judíos eran tan repugnantes que incluso, hermanos, adoraban otros dioses, incluyendo a su gran enemigo. Los filisteos se avergonzarían de comportarse de esa manera. Los judíos los superaron hasta en sus propias maldades. Mire, hermano, así que la misma nación de Dios llegó a hacer barbaridades aún peor que las naciones que les rodeaban. La ciudad de Sodoma, un símbolo de corrupción total, fue completamente destruida por Dios debido a su maldad, como dice Génesis 19 del 24 al 25. Samaria, la capital de lo que había sido el reino del norte de Israel, fue despreciada y rechazada por los judíos de Judá, que la llamaran hermana de Samaria y Sodoma. Ya era lo bastante malo. Pero que la llamaran más corrupta que Samaria significaba, hermanos, que los pecados de Judá eran una abominación indecible y que era una condenación inevitable. La consideraron peor, no porque los pecados fueran peores, sino porque sabía que nadie, sino porque sabía mejor que nadie lo que debía de hacer. En otras palabras, al saber lo que Dios esperaba, podían elegir hacerlo, pero eligieron no hacerlo. Bajo esa perspectiva, nosotros que vivimos en una era donde el mensaje de Dios es bien claro para nosotros por medio de la Biblia, seremos peores que Judá si continuamos en pecado. Como dice Mateo 11 20 al 24, hermanos, porque nosotros conocemos la verdad y se supone que la verdad nos haga libre. Y es muy fácil, ¿verdad? Señalar con el dedo, especialmente a Sodoma por sus terribles pecados sexuales. Ezequiel recordó a Judá, sin embargo, que a Sodoma la destruyeron por la soberbia, ociosidad, glotonería y por olvidar al necesitado que estaba a su alcance. Es fácil ser selectivo en los pecados que consideramos groseros. Si no cometemos estos pecados tan horribles como adulterio, homosexualidad, robo, asesinato, podemos pensar que vivimos con rectitud. No obstante, ¿qué pasa con pecados tales como la soberbia, ociosidad, glotonería e indiferencia entre los necesitados? Quizás estos pecados, hermanos, no sean tan estremecedores como los otros, pero también son cosas que Dios prohíbe y no quiere. Y a pesar de que el pueblo había roto sus promesas y no merecía más que castigo, Dios no quebrantaría las suyas. Si el pueblo regresaba a Él una vez más, Él los perdonaría y renovaría su pacto, como había dicho anteriormente. Esta promesa se cumplió cuando Jesús pagó por los pecados de la humanidad con su muerte en la cruz, como dice Hebreos capítulo 10 del 8 al 10. Nadie está lejos del alcance del perdón de Dios. Si bien no nos merecemos más que castigo por nuestros pecados, los brazos de Dios siguen extendidos. No romperá su promesa de darnos salvación y perdón si nos arrepentimos y nos volvemos a sí mismo hacia Él. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, por tu grande misericordia, por tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Pedimos, Padre Jehová, que abra nuestra visión espiritual y que podamos ver, Señor, áreas en nuestras vidas que quizás tengamos que cambiar, que quizás hayan distracciones, que quizás le hayamos abierto la puerta, Señor, a situaciones, cosas, distracciones, Padre, que lo que hacen es quitarnos el enfoque en ti. A nuestras vidas, guíanos de acuerdo a tu propósito y tu plan. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.